Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Muy buenas tardes, amigos de Cristovisión, Cristovidentes. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este encuentro de catequesis Hacerse adulto en Cristo, catequesis de confirmación. Estamos recorriendo un camino para que al final de noviembre podamos en nuestras parroquias recibir el sacramento de la confirmación, que hemos querido que sea un programa de 4 meses, de manera que con esta hora semanal podamos de verdad refrescar nuestra fe, volver sobre las verdades más importantes de nuestra fe y sobre todo llegar a un punto donde nos sintamos muy comprometidos con nuestra fe, con nuestro Señor, para vivir como cristianos adultos. La confirmación junto con la Eucaristía y el bautismo son los sacramentos que nos hacen adultos en Cristo, con todas las connotaciones de hacerse uno adulto, que implican, por ejemplo, responder uno por sus cosas, en este caso responder por su fe, cumplir los compromisos que uno va adquiriendo y de alguna manera ser también luz en el camino para otras personas. Ojalá estemos logrando esto con estas charlas sencillas, con alegría, sin tantas complicaciones, pero con un profundo interés en que toque nuestro corazón. Por eso nuestra herramienta primera de trabajo es la palabra de Dios, la segunda es, o quizá la primera es el Espíritu Santo, la tercera es cada uno de ustedes que está sentado en la televisión de su casa para crecer en la fe y finalmente pues mi servicio como sacerdote para difundir la palabra de Dios. Sigamos pues en este camino, no sin antes mi saludo a todo el grupo que ya se ha inscrito, que nos está siguiendo con mucho detalle. Espero que sigan ahí felices de estar en la catequesis y que podamos hacer juntos el camino. Hagamos como siempre una lectura de la palabra de Dios para que a partir de ella guiemos nuestra reflexión y nos dejemos tocar por lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Hoy he escogido el texto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, de los versículos 14 a 21. Es un pasaje bellísimo que ojalá lo tomen con mucha atención. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Nos sirve mucho cuando uno lee la palabra de Dios, como tratar de recrear la imagen, la escena, la situación, lo mejor que podamos. Porque también como en ese esfuerzo puede uno como percibir muchas cosas que quizás solo la letra no lo logra. Aquí estamos en una escena, digamos, de los inicios de la predicación de Cristo y tiene varias características que quiero señalar antes de que después saquemos las conclusiones para nosotros. Dice el Evangelio que acabo de leer al comienzo: impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Impulsado por el Espíritu. Esto nos permite recordar cómo el Espíritu Santo, cuyos dones queremos pedir en la confirmación,
está presente desde los puros inicios de la vida de Jesús, allá en la Virgen María. Va a ser fecundada por el Espíritu Santo. Por obra y gracia del Espíritu Santo tenemos la presencia de Cristo entre nosotros. Más adelante vamos a encontrar a Jesús en el río Jordán para ser bautizado por Juan Bautista, y cuentan los evangelios que saliendo Jesús del agua vio que se abrían los cielos y descendía sobre él el Espíritu Santo como en forma de paloma. Se oyó una voz que decía: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y ese mismo Espíritu va a llevar después a Jesús, lo va a impulsar al desierto para ser puesto a prueba. Podríamos decir, lo lleva al desierto para afinarlo, para fortalecerlo en medio de la tentación, porque viene una misión muy difícil, como lo podremos constatar en las siguientes páginas del Evangelio. Si para algo era absolutamente necesario el Espíritu Santo en Cristo, era para poder cumplir su misión, para que lo inspirara, le pusiera las palabras de Dios en su boca y para que le diera toda la fortaleza y toda la sabiduría en una misión tan importante. Ya se oía decir que su fama se extendía por toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas y era respetado por todos. Dos elementos aquí muy importantes. Jesús enseñaba. Una y otra vez yo quiero insistir en esto en la vida cristiana. Nosotros, respecto a Cristo, somos discípulos. Él es nuestro maestro, como también lo dice varias veces la Escritura. Él es nuestro maestro. Y qué bueno que uno nunca pierda de vista eso, porque quiere decir que siempre va a estar abierto a la enseñanza de Cristo. Siempre se va a estar preguntando: ¿qué más dice Cristo? ¿Qué me enseña Él? ¿Qué diría sobre este aspecto o sobre aquel otro? Jesús enseña y pasa todo el tiempo del Evangelio enseñando las cosas de Dios, las realidades de Dios, la palabra de Dios. Y en segundo lugar, aquí ya estamos apenas en el capítulo 4 y ya oímos decir, lo recoge el evangelista, que todos respetaban a Jesús. Qué observación tan interesante. Ya la gente empieza a darse cuenta, a percibir, a sentir que realmente ese es el Hijo de Dios, como lo dijimos o se lo oímos decir a Pedro hace un par de domingos. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir. Era respetado por todos. Esto nos permite hacer una insistencia que no sobra en nuestra época. Como lo de Dios y lo más grande de Dios entre nosotros es Jesucristo y es también el Espíritu Santo, todo lo que es de Dios merece nuestro respeto, merece nuestro corazón, merece nuestra delicadeza en todo sentido, merece nuestro acatamiento. Nada hay superior a Dios, nada hay más importante que Dios, nada hay más profundo y sabio que Dios. Y como esta gente sencilla que lo oía, ojalá nosotros que queremos amar más a Cristo, sintamos un profundo deseo de ser respetuosos de Cristo, de Dios, de todas las personas. Y Jesús vuelve a Nazaret, donde se había criado. Y como buen hombre de su pueblo Israel va a la sinagoga, allá el lugar donde se reunían los judíos piadosos, a orar, a escuchar la explicación de la palabra, escuchar la Torá, a hacerse comunidad. Allá fue Jesús. Ese es un dato interesante que los evangelios nos traen, cómo Jesús hacía parte de un pueblo, parte de unas tradiciones, parte de una comunidad y participaba de ella. La vida cristiana está pensada siempre en términos de comunidad. Y por eso tenemos parroquias, por eso tenemos movimientos apostólicos, por eso tenemos diócesis, por eso tenemos congregaciones religiosas. La vida cristiana no consiste en una especie de heroísmo individual, no, es juntarnos los hijos y las hijas de Dios para vivir la fe, para orar en común, para hacer la caridad, para celebrar los sacramentos. Jesús participaba de la vida de su comunidad en aquel tiempo. Y dice allí, como quizá muchos de ustedes lo han hecho, que recibió el libro del profeta Isaías. ¿Cuántos de ustedes, queridos televidentes, cristovidentes,
nos ayudan en las parroquias y dicen, padre, yo quiero hacer las lecturas. Y uno hace a veces una pregunta, ¿sabes leer bien? Porque eso hay que leerlo bien. Y hemos logrado que la gente lea muy bien. Pero muchos de ustedes han hecho ese servicio, pararse allá en el lugar propio de las lecturas y pronunciar esa palabra de Dios. Qué cosa tan importante. Pues Jesús se ofreció allá como voluntario, pasó y leyó un texto que parecía un texto más, pero que va a estremecer después a sus oyentes. Isaías, ese gran profeta, quizás el profeta más importante de todos, habla de una persona que puede decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. No sobra de vez en cuando preguntarnos, ¿qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? Cuando en los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta el acontecimiento de Pentecostés, se habla como de un viento huracanado. Al inicio de la Biblia, en el primer párrafo, aparece que el Espíritu de Dios aleteaba encima de la creación que todavía era caos. El Espíritu, la fuerza, la dinámica, el motor de la vida cristiana. Esa realidad que nos permite también ser libres, que nos permite caminar por los caminos de Dios, que nos permite orar llenos de Dios, que nos permite celebrar los sacramentos. El Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese hombre que anuncia el profeta, recibiendo el Espíritu, tendrá una misión con varios capítulos, los menciono rápidamente porque ahorita entramos en detalles. Pero ya se anuncia que vendrá alguien con el Espíritu del Señor, como lo será cada uno de los confirmandos y de las confirmandas. Una persona que tiene el Espíritu pleno de Dios. Y las misiones, anunciar la buena noticia a los pobres. ¿Cuánto vale alguien que le anuncia buenas noticias a los pobres? Todo el oro del mundo no alcanza para valorar el que hace eso. Para anunciar la libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente hay cautiva? Mucha más de la que uno cree. No solamente los que están en las cárceles. Hay tanta gente cautiva de realidades interiores y a veces de realidades exteriores también. Para darle la vista a los ciegos. Muy interesante que el escritor sagrado se dé cuenta que hay mucha gente que está ciega, no solamente los invidentes, sino ciegos del alma, del corazón, de la sabiduría, del espíritu. Hay gente muy ciega. Para poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos. ¿Cuáles son los oprimidos? Me da hasta pena preguntarlo porque muchos de ustedes dirán, son abundantísimos. Siempre la humanidad ha tenido gente oprimida. ¡Qué mala cosa! ¡Qué mala cosa! Pero hay hombres, mujeres, que Dios quiere que ayuden a esa liberación. Y dice al final, para proclamar el año de gracia del Señor, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Les he oído a muchos de ustedes decir, los tiempos de Dios son perfectos, y así es. Y qué bueno cuando uno capta los tiempos de Dios. Cuando Dios está pasando por la vida de uno y lo está llamando, lo está interpelando, le está proponiendo, le está indicando, le está corrigiendo. Los tiempos de Dios, los tiempos de Dios. Entendemos en la iglesia que una persona joven y ya un poco adulta está en un tiempo de Dios para hacerse adulta en Cristo, para asumir su fe personalmente, para hacer de la vida cristiana el eje de su vida. Tiempo de Dios. Y como en tantas cosas en la vida, es muy importante saberlas hacer a tiempo. A tiempo. Tal vez no con mucha anterioridad, porque quizá uno no está preparado. Pero tampoco muy tarde, porque quizás ya las cosas dejaron de tener el significado preciso. Hay tiempos de Dios que ojalá seamos capaces de descubrir. Después dice que Jesús enrolló o entregó el libro, que debía ser un pergamino más bien, al ayudante, se sentó y dijo, hoy se cumple esta escritura. Hoy se cumple esta escritura.
Y seguramente los oyentes dijeron, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Esto lo hemos leído muchas veces, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros han escuchado este pasaje, pero ninguno de ellos había oído decir, hoy se cumple esta escritura. Hoy se cumple esta escritura. Y vean, mis queridos amigos, que cuando uno lee el Antiguo Testamento, a los ojos de Cristo, va uno viendo que en Cristo se cumple toda esa escritura. Todos estos 45 o más libros que hay en el Antiguo Testamento tienen sentido cuando uno los confronta con Cristo. Dice, se ha cumplido la promesa, se ha cumplido la palabra, se han realizado las obras de Dios en Cristo, en Cristo. Qué bueno que eso suceda siempre, que uno pueda decir, se están cumpliendo las cosas de Dios. Y la gente lo aprobaba, la gente se quedaba admirada y todos lo miraban, boquiabiertos, porque se estaba cumpliendo la Escritura. Hemos venido hablando de que Jesús está en nuestra vida, en nuestra barca, que nos ha pedido que miremos a Dios, que miremos al prójimo. Nos ha contado de un reino con exigencias muy difíciles en las bienaventuranzas, pero nos ha hablado también de cómo es Dios en el Padre Nuestro. Ahora estamos haciendo hoy el esfuerzo de volver otra vez la mirada detenidamente sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué quiero que Él me confirme como discípulo o discípula suya? ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué hay en Él? ¿Por qué tenemos nosotros también los 5 sentidos en este momento de la vida puestos en Él? ¿Qué hay en Él? ¿Qué hay en Cristo? ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué le oramos? ¿Por qué recibimos sus sacramentos? ¿Por qué inclusive allá tenemos quizás una imagen que nos recuerda que Él es nuestro Salvador? ¿Qué hay en Jesús? Y eso es lo que quiero que exploremos hoy un poco más a fondo. Entonces, lo primero que hay que decir, ya lo anoté hace un momento, es que realmente en Cristo está el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, la inspiración, la sabiduría de Dios. El dato quizás más puntual que nos sirva para entender esto es el momento en que Juan lo bautiza. Cuando él sale del agua, vio que descendía el Espíritu Santo sobre él. Se llenó de la fuerza, de la presencia, del aliento vital de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios. Y por eso él puede decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en esto hay una cosa muy bonita, y es que Jesús una y otra vez hace entender, da a entender con toda claridad que su acción, que su palabra, que sus signos, todo están originados en Dios, están originados en Dios. Nos sirve mucho eso también como un criterio de vida. Cuando uno es adulto y que tiene tantas preguntas sobre la vida, tantos dilemas, tantas cuestiones éticas, cuando uno mira a Cristo dice, lo que Él enseña, lo que Él hace, los signos que ha creado, vienen de Dios, ni más ni menos, vienen de Dios. Y es importante que eso sea para nosotros norma de vida, criterio de vida, valor de vida. Quien se va a confirmar ha de estar pidiéndole ya a nuestro Señor en su oración que le regale abundantemente el Espíritu Santo para poder reproducir esa imagen de Cristo, para esa tarea de imitar a Cristo. No se puede sin el Espíritu, no se puede sin el Espíritu. Sin el Espíritu resultaría una simple emulación o una simple copia, pero no una imitación de corazón. Qué importante que nosotros entendamos eso para que nos sintamos muy llamados a recibir el Espíritu Santo y a recibir todos sus dones. Uno quisiera, como cristiano, como discípulo, como familia, como sociedad, como miembro de la iglesia, que todos los días el Espíritu se manifestara para tener una vida en primer lugar conforme a Dios, para tener una vida de imitación de Cristo y para tener una vida que nos haga trascender un poco, ver un poco más allá de nuestras narices, ver más allá de lo material
y sentirnos como seres del universo que le pertenecemos a Dios. Entonces, devolvámonos un poco para entender la misión de Cristo, siguiendo aquí el anuncio del profeta Isaías. Pero déjenme recordar una cosa, Jesús hablando del Espíritu Santo a sus apóstoles les va a decir, por ahí al final del Evangelio, que Él les enviará un abogado, un paráclito, eso quiere decir en griego abogado, que los va a acompañar siempre. Qué interesante uno pensar, voy a recibir el Espíritu Santo, que es tanto como decir, Dios está con su Espíritu en mí como mi gran abogado, como mi gran defensor, como mi gran fortaleza, como mi gran orientador. Eso es recibir al Espíritu Santo, dejar que Dios sea en su Espíritu nuestro guía y nuestro abogado. ¿Cuál es entonces la misión de Jesús cuando recibe el Espíritu Santo, siguiendo la enseñanza del profeta Isaías? La primera misión de Jesús, lo dice ahí, anunciar la buena nueva. Quienes creemos en Cristo todos los días deberíamos pensar, este Señor, que es Hijo de Dios, tiene una buena noticia. Quiere plantear un mundo nuevo, una sociedad nueva, unos seres nuevos, donde la primera buena noticia es que viene a salvarnos. ¿Alguno de ustedes, mis queridos amigos, está pensando por acaso que Dios lo quiere condenar? Pues sepa que no. Nos ha enviado a su Hijo, y de qué manera, y lo ha puesto a prueba, y de qué manera, solo para salvarnos. ¿Cómo va a querer Dios, que es Padre, nuestra condenación? Si alguien se condena es porque no optó por Cristo, porque no oyó a Cristo, porque no aceptó a Cristo. Pero nadie diga que Dios lo condena. Si uno se aparta de Dios es porque uno lo quiere. Dios, como Padre, está empeñado en que estemos cerca de Él. Esa buena noticia tiene que ver con alegría, con reconciliación, Queridos amigos, nosotros como cristianos tenemos que tener una herramienta de reconciliación permanentemente, con Dios y con nuestros hermanos. Y déjenme insistir que esas acciones, esas exigencias, son las que nos dejan ver la profundidad de nuestra fe. Un cristiano tiene que ser capaz de reconciliarse con Dios y con sus hermanos. Un cristiano tiene que ser agente de paz, en lo individual, en lo familiar, en lo social, en lo político, etc. Esa es la vida cristiana. Un cristiano está de acuerdo con esta buena noticia, llamado a liberarse del pecado, de todo lo que le aleje de Dios. Un cristiano que ha recibido la buena noticia, quisiera ganarse la grande de las noticias, la resurrección. Desde el bautismo se nos dio esa noticia, serás heredero de los bienes de Cristo. El mayor de los bienes, la resurrección. Primera misión de Cristo, darnos una buena noticia. Hay salvación. Ya seguimos con las demás misiones de Cristo. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. De nuevo con ustedes, queridos cristovidentes. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se ha cumplido esta escritura, dice nuestro Señor. E inmediatamente percibimos parte de la misión de Cristo. Y estábamos diciendo antes del corte que lo primero es que Jesús es portador de una buena noticia, que en síntesis es la noticia de que ha llegado la salvación. Sin Cristo no había puente de acceso al reino de Dios. Sin Cristo no habríamos hecho la paz con Dios. Sin Cristo no habría reconciliación definitiva. La buena noticia es que Dios quiere salvarnos, así como suena. Y cada uno de nosotros puede pensar, ya como persona adulta, de qué lo puede y lo debe salvar Dios. Todos necesitamos salvación pequeña o grande. Pero añade el texto que esa buena noticia es para los pobres en primer lugar, para los pobres.
Llama la atención que en alguna parte del Evangelio Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Es como si Jesús nos dijera, y esa misión dura siempre. Siempre habrá gente pobre, pobre materialmente, pobre espiritualmente, pobre psicológicamente, pobre socialmente. Cuando Jesús se fija en los pobres, hace ya una gran obra. Los pobres de la época de Jesús eran gente muy desatendida, en situaciones de vida muy precarias, despreciadas en una forma a veces absurda. El mismo hecho de que Jesús se detenga ante ellos, escuche sus quejidos, sus lamentos, les dé alguna respuesta, muchas veces les solucione inclusive el tema del alimento, es una gran noticia, una gran noticia. Me decía hace un tiempo algún sacerdote que trabajaba con habitantes de calle, dice, lo más importante para ellos cuando uno se los encuentra es mirarlos a los ojos, saludarlos y preguntarles el nombre, fijarse en ellos, no cambiarse de acera, sino fijarse en ellos. Y lo que hace Jesús con muchos de los pobres en su época es eso, detener el camino, escuchar con paciencia, decir una palabra de aliento, favorecer una situación nueva, hacer un milagro. Ustedes y yo podemos hacer milagros, sí, no milagros absurdos, eso no existe. El milagro de dar alimento, el milagro de dar de beber, el milagro de escuchar, el milagro de vestir, el milagro de dar una medicina necesaria, milagros, milagros. No pensemos que los milagros son cosas extraordinarias, incomprensibles, que suceden por allá en lugares extraños. Cada cristiano que quiere imitar a Cristo tiene la posibilidad de hacer 1 y 1000 milagros. De manera que eso es lo primero que hace Jesús, anunciar la buena nueva a los pobres. Ustedes le interesan a Dios, ustedes están en los ojos de Dios, ustedes están en el corazón de Dios. Y por eso tanta gente sencilla lo siguió, y tanta gente compleja, y tanta gente importante, y tanta gente poderosa no lo siguió. Porque seguramente muchos de ellos dirían, bonito mensaje, pero no lo necesito, yo me basto, yo no necesito de Dios. Pero va pasando la vida y todos sabemos cómo es de necesario Dios en nuestra vida. Misión de Cristo, anunciar la buena nueva de la salvación. Segundo, anunciar especialmente con hechos y palabras a los pobres la presencia de Dios. Un cristiano adulto, alguien que se confirma, tiene que preguntarse, ¿qué voy a hacer por los pobres? No le pongamos mucha filosofía a esto, mucha literatura. Al pobre le falta, el pobre no tiene, el pobre está solo, el pobre tiene hambre, el pobre no tiene educación, el pobre no tiene cultura. Tanta gente que requeriría que nosotros la atendamos. No hagamos nunca un cristianismo de corazón frío y tampoco un cristianismo solo institucional, que lo haga la iglesia, que lo haga el obispo, que lo haga el padre. Cada bautizado con nombre propio está invitado a hacer algo por los pobres. Añade el texto, me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos. Tercer elemento importantísimo de la misión de Cristo, y esto lo han dicho muchísimos teólogos, especialmente en Latinoamérica. Cristo es un libertador, Cristo es un liberador, Cristo es un liberador. A nuestro Señor le causa gran dolor ver cuántas cadenas a veces retienen la vida humana. Cadenas externas como la injusticia o cadenas internas como esas esclavitudes que a veces generamos en nuestra propia vida. Un adicto, por ejemplo, está encadenado. Una persona sumida en los vicios está encadenada. Una persona que tiene odios que no logra abandonar está encadenada. Una persona violenta está encadenada. Una persona que necesita la mentira para vivir está encadenada.
así socialmente aparezca muy bien y parezca muy tranquilo y parezca muy normal su vida, está encadenada. Y vive siempre con la angustia de cuándo será que esa mentira será desvelada. Pero hay también injusticia, hay cadenas exteriores, la injusticia, la pobreza, la discriminación, la falta de respeto, los salarios de hambre, todo eso es injusticia y encadenan a la gente en forma dolorosa. Pues nuestro Señor vino a decir que su labor es liberar a los cautivos. Y ahí, mis queridos amigos, encuentra uno parte de las explicaciones por las cuales Jesús fue condenado. Porque siempre hay gentes poderosas que no quieren oír ese discurso, que no quieren saber de la liberación de la gente sencilla, que no quieren saber del bienestar de la gente sencilla, que no quieren saber de los derechos de la gente, que no quieren saber de la vida inexpugnable de la gente. Y entonces estas voces, según ellos, hay que acallarlas. Pero fíjense lo curioso. Por un momento lograron acallar a Jesús mientras estuvo colgado en la cruz, parecía. Y resulta que desde aquel entonces el signo más elocuente que hay en todo el mundo es la cruz. Sigue hablando, sigue diciendo, sigue significando. Y hay que ver siempre la cruz como lenguaje de Dios, lenguaje de Dios. Un lenguaje que siempre cuestiona, que siempre pone el dedo en la llaga, que siempre aboga por los más necesitados. Entonces, cualquiera que se va a confirmar como adulto, insisto mucho en esto, pues debe saber que nuestro Señor quiere liberarlo de las cadenas del pecado, del mal, del resentimiento, del odio, etcétera, y quiere que nosotros seamos también partícipes de una lucha por liberar a quienes están encadenados. Aquí valga la pena hacer un par de observaciones. Una manera de esa liberación es nuestro ejercicio penitencial de confesión. Cuando uno se acerca al sacramento de la reconciliación, está rompiendo cadenas con la gracia de Dios, Qué importante es el sacramento de la reconciliación. Y en segundo lugar, que uno también sea muy consciente de cómo es su vida, cómo transcurre su vida, para no hacerse parte de los que encadenan a los demás. El famoso sistema, cualquiera de los famosos sistemas. Uno tiene que ser un poco crítico para que uno no haga parte de un sistema que encadena a la gente, que explota a la gente, que hace sufrir a la gente. De pronto uno, sin darse cuenta, está metido en algún sistema de esos, o a lo mejor su forma de ser, o de ver las cosas, o de organizar la vida, hace que otros estén encadenados. La vida de un cristiano debería ser un signo de liberación para los demás. Para hacernos libres nos ha liberado Cristo, Un cristiano es el ser más libre si vive en profundidad. Sabe que su gran tesoro es Dios, que el soporte de su vida es Dios, que la alegría de su vida es Dios. Cuando uno mira, por ejemplo, la vida de San Pablo o San Pedro, cualquiera de los apóstoles, aún de la Virgen María, ¿qué es lo que uno encuentra en el fondo? Una gran libertad. Una gran libertad que les permitió entregarse a Dios, darse a Dios, escuchar a Dios, hacerse parte de la obra de Dios. Y en algún momento les dijeron, pero les va a costar la vida. San Pablo va a decir, para mí la vida es Cristo, Qué interesante uno poder llegar a ese punto. Mi vida es Cristo. Me aceptan, no me aceptan, a uno les parece, a otros no les parece, a algunos les gusta, a otros no. Maravilloso, mi vida es Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo, dice San Pablo, quien vive en mí. Hago otra vez la lista, que no se nos olvide cuál es la misión de Cristo, y uno tiene que ir dibujando cuál es la misión de uno como cristiano. Anunciar una buena nueva. Ojalá en nuestra boca siempre haya una buena nueva. No nos volvamos otros noticieros de desastres, otros profetas de desastres, con la peor de las noticias siempre en la boca. ¿Qué gracia tiene eso? Una buena nueva. Segundo, capaces de comunicar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados.
a los hambrientos, a los marginados, a los explotados. Una buena nueva. En tercer lugar, un especial interés de nuestro Señor por nuestra liberación interior y exterior. Examinen y verán que todos tenemos cadenas. Algunos tendrán unas cadenas delgaditas, otros tienen cadenas muy gruesas. Y ojalá uno pudiera romperlas en el encuentro con Cristo. Continúa este texto, que es de una profundidad maravillosa. Me ha enviado a dar la vista a los ciegos. A los ciegos. Y aquí caben dos horizontes de comprensión. En primer lugar, pues lo cuenta en varias partes. Devolvió la vista a los invidentes, incluyendo uno que era ciego de nacimiento. Imagínense la dicha de esa persona. Yo me imagino que este hombre que era ciego de nacimiento, cuando empezó a ver, volvió a nacer. No dejemos de anotar que este Cristo liberador sabe y entiende y comprende y se preocupa también por esa esencia física nuestra. Por eso cura enfermos, por eso devuelve la vista a los ciegos, hace oír a los sordos. Él entiende que nuestro componente corporal es de una importancia mayor y cuida de eso. Pero no cabe duda que el segundo horizonte es querer abrir los ojos del alma y del corazón. Qué importante abrirlos, qué importante abrirlos. Saben que yo creo que Jesús se sorprendió de muchas cosas. Entre las cosas que más les debió sorprender negativamente fue el ver la ceguera de corazón de la gente ilustrada de aquella época, de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, hombres que se dedicaban a estudiar la Biblia día y noche, pero que a la hora en que llegó el Mesías no tenían ojos para verlo. Estaban ya tan concentrados en la letra, quizás en su propia sabiduría, en el respeto que les tenía el pueblo, que no vieron al Mesías. Y Jesús le dice, muchos anteriores a ustedes quisieron ver esto y no lo vieron. Y ustedes no me quieren ver. Es más, me quieren sacar del camino, me quieren matar, me quieren desaparecer. ¿Cómo es de grave la ceguera del alma, la ceguera del corazón? Cuando uno no ve a Dios, cuando uno no ve a Cristo, cuando uno no siente el Espíritu Santo, cuando uno es incapaz de reconocer que hay un Dios que lo está llamando desde antes de los siglos, desde el seno materno nos está llamando. Nosotros, como Cristo, quisiéramos recibir el Espíritu Santo para ver con los ojos de Dios, o como dice Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús, para sentir con la suavidad del Espíritu Santo. El Papa Francisco nos ha insistido tanto, por ejemplo, en el modo de ver la creación, que la veamos como la ve su autor, que es Dios, que seguramente a veces se asoma a nuestra tierra y dice, pero por Dios santísimo, ¿qué están haciendo con lo que yo hice? ¿Qué pasó con esas aguas llenas de plásticos? ¿Qué pasó con esa selva del Amazonas convertida en una humareda? ¿Qué pasó con esos nevados de Colombia que se derriten? ¿Qué pasó con esas nieves de los polos, esos hielos de los polos que ahora son agua? ¿Qué pasó? Ver la creación como una obra de Dios que está en nuestras manos, cuidar. Ver en Cristo la presencia de Dios. Felipe, le dice Jesús a uno de sus apóstoles, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Déjanos ver al Padre. Abre los ojos, abre los ojos. Aquí está tu Dios en carne y hueso para salvarte. Dice una canción que nos entonan a veces no busques a Cristo en lo alto, dejemos de mirar para el cielo, miremos al prójimo. Y ahí está Cristo, y ahí está Dios, y ahí está el Espíritu Santo. Y abrirnos los ojos para ver, como ya lo insistimos en algunas de las catequesis, para ver al prójimo, como el buen samaritano,
un ver al prójimo que me impide seguir de largo, ser indiferente, ser indolente. Dios me abre los ojos para ver al prójimo. Y como nos enseñaba el Papa Benedicto, alguien comienza a ser mi prójimo, no cuando lo miro, sino cuando me fijo y me intereso por él. Allí se vuelve prójimo mío. No se trata de decir toda la multitud de mi prójimo, no. Prójimo mío es aquella persona que yo veo, me intereso por su suerte, me conmuevo, me intereso por él, hago algo por él. Ese es mi prójimo. Pero hay que abrir los ojos del alma, los ojos del corazón para ver esto. Si no, no vemos sino como pura materialidad pasajera. Y resulta que en cada vida hay presencia de Dios, hay amor de Dios, hay espíritu, hay semillas de salvación. Estamos pues ante un Dios que nos regala el espíritu para decir un buen anuncio, para interesarnos en los pobres, para liberarnos del pecado y de toda esclavitud, para abrir los ojos, los de la cara, pero también los del cuerpo, los del alma y los del corazón. Al final del texto dice que Jesús, que el texto de Isaías añade, para proclamar el año de gracia del Señor. Me parece muy bonito pensar que todo esto que estoy diciendo, que dice la palabra de Dios, quisiera situar nuestras vidas como tiempo de gracia, tiempo de salvación. ¿Qué es la vida? Nos preguntamos muchas veces, ¿qué es la vida? Uno puede decir, un tiempo de Dios que yo lo administro. Un tiempo de Dios para encontrarlo a Él. Un tiempo de Dios para encontrar al prójimo. Un tiempo de Dios para abrir los ojos. Un tiempo de Dios para romper cadenas. Un tiempo de Dios para reanimar a los que están en situaciones de dificultad. Esa es la vida. Dejemos de pensar que la vida es solamente, dirían algunos, gozar. Qué tontería. O que la vida es solo pasarla bueno. O que la vida solamente es comer y beber. Muy poquito. La vida es tiempo de Dios. Tiempo de Dios. Qué maravilla si uno puede experimentar que todo lo que sucede en su vida, todo lo que se da en su vida, le permite descubrir la presencia de Dios. ¿Y saben en qué se transforma eso? En santidad. En santidad. Que también lo va a pedir Jesús. Sean santos como santo es su Padre Celestial. Sean perfectos como perfecto es su Padre Celestial. Fíjense ustedes, mis queridos amigos y amigas, que se van a confirmar que hablando del Espíritu, la tarea es muy grande, muy profunda. Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo porque quisiera contarle al mundo la noticia de la salvación. Yo quisiera recibir el Espíritu Santo porque quiero moverme hacia los pobres, hacer algo por ellos, algo no, mucho por ellos. Yo quisiera recibir el Espíritu Santo porque quiero liberarme de cadenas, quiero liberar a otros. Quiero recibir el Espíritu Santo porque quiero ver las cosas profundas de la vida, las cosas importantes, las cosas esenciales. Quiero recibir el Espíritu Santo para que mi vida sea un tiempo de salvación. No pensemos que llegará un día en que ya nos vamos a morir y como en alguna emergencia de la vida arreglamos todo en 5 minutos. No, uno se acerca a Dios en el tiempo que Dios le ha dado. Al que le dio 20, al que le dio 30, al que le dio 100 años, ese es su tiempo para prepararse al encuentro con Dios. No dejemos que el tiempo se nos vaya como el agua entre las manos. No dejemos que el tiempo se nos vaya como el agua entre las manos. El tiempo que tenemos es tiempo de Dios, es tiempo de salvación, es tiempo de gracia, es tiempo de santidad. De eso se trata. Avanzamos en nuestro camino de confirmación. Nos corresponde, como cristianos, conocer cada vez más a Cristo. Y hoy hemos dicho una cosa, tal vez solamente una central, que es
Jesucristo tiene el Espíritu de Dios. Y lo tiene para proclamar el Evangelio, para liberar, para dar la vista, para santificar, para perdonar. Y aspira a que nosotros estemos de brazos y corazón abierto para recibir esa acción. Y cuando uno se confirma, además, está de brazos y corazón abierto para decirle a nuestro Señor, yo quiero hacer lo mismo. Hemos oído el canto de la paz, hazme un instrumento de tu paz, por ejemplo. Pero podríamos decir, hazme un instrumento de reconciliación, hazme un instrumento de solidaridad, haz de mí un instrumento de concordia, no de discordia. Hazme un instrumento de oración, hazme un instrumento de adoración, hazme un instrumento de la verdad, hazme un instrumento de la fidelidad y de la lealtad. Hazme un instrumento de la salud. Sí, también, ojalá todos ayudemos a que todo el mundo sea saludable, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Hazme un instrumento de alegría, de entusiasmo. Hazme un instrumento en general que permita que mi vida y la vida de los demás sea muy bella, porque creo firmemente, Señor, que tú hiciste la vida de una forma hermosa. Qué bella tarea recibir el Espíritu de Dios, pero qué tarea tan grande. Pero para eso vamos a pedir los dones del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Nosotros, discípulos con espíritu, pidámosle a Dios que nos permita ser una buena imitación de Cristo, que es el hombre que tiene el Espíritu. Concluyamos esta breve conversación con una oración. Dios y Padre nuestro, que nos has dado a tu Hijo Jesús, Padre e Hijo, que nos han dado el Espíritu Santo, haz de todos nosotros, Dios de misericordia, personas libres y justas, portadoras de buenas noticias, seres humanos llenos de tu Espíritu, para nunca ser esclavos del mal. Discípulos de Cristo que con su enseñanza y ejemplo vivamos como verdaderos hijos tuyos en la fe y en el amor. Amén. Me alegra haber estado con ustedes y Dios mediante, en 8 días estamos profundizando nuestra fe. Una feliz semana a todos. Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación.